Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos y gracias por vuestra presencia. Bueno, en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar, básicamente lo que se ha dado cuenta, independientemente de asuntos varios, que también ahora me extenderé un poco en ello, básicamente se ha dado cuenta de un informe sobre las obras licitadas, adjudicadas y en qué momento del procedimiento están. Sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, sin haber sido en términos absolutos, sí que durante el periodo electoral e inmediatamente posterior, mientras se ha formado el nuevo Gobierno y demás, pues ha habido un cierto enlentecimiento en cuanto a todos los procedimientos. Las obras iniciadas han continuado, pero bueno, en los procedimientos sí que el esfuerzo que se está haciendo durante estos días es precisamente para recuperar un poco el tiempo perdido, que se haya podido perder por este motivo y para que la ciudadanía pues no se vea afectada pues por estos avatares políticos de elecciones y demás, ¿verdad? Entonces, voy a empezar pues por algo que estamos viendo habitualmente, que es el asfaltado de prácticamente pues toda la ciudad, asfaltado y aglomerado. Tengo que informar que el asfaltado está terminado en un 80% aproximadamente de su ejecución, salvando una peculiaridad que ahora comentaré. Están terminadas las zonas de Claudio Vázquez, Regulares, Romero de Córdoba, todo de Jadú, la zona del Príncipe, Puertas del Campo. Están al 50% aproximadamente las zonas de Pozo Rayo, San Amaro y San Antonio. Y están también más o menos al 50%, quizás un poco más, la zona de Independencia y Pantano. Queda pendiente los adelaños del recinto. Hay zonas de la cuesta del recinto que todavía no se ha iniciado, otras están al 50% y la zona de Arcos Quebrados. A las peculiaridades que me refería antes es que después de estar terminadas algunas zonas, digamos, de viales, llamémosle centrales, troncales de cada una de las barriadas, los vecinos de alrededor pues han manifestado su deseo de que, bueno, si era posible también hacer arreglos o asfaltar pues las calles perpendiculares o adyacentes periféricas, ¿no?, de estas zonas, porque así ya pues todo quedaría en estado de revista. Bien, pues he atendido este deseo y entonces, con la mayor rapidez posible, porque todos sabemos, pero desde luego antes de que terminen de trabajar estas máquinas para que haya una continuidad, mediante licitación, que es el procedimiento más rápido que se ha considerado, se va a hacer una ampliación en el ámbito de actuación. Es decir, se les va también a los vecinos de las calles adyacentes a molestar, entre comillas, durante algunos días, pues asfaltándoles y sus calles, ¿no? Posteriormente, se ha estado exponiendo el desarrollo del Parque Francisco Antonio González de Santa Catalina. Se está poniendo todo lo que es el ornamento en cuanto a vegetación y la pasarela que conecta el parque con el vial peatonal, que es la circunvalación de todo el hacho, pues se va a iniciar en fechas muy próximas, se va a iniciar su construcción para dejar terminada, o sea, rematado lo que es la comunicación del parque. Posteriormente se ha tratado la evolución de las obras del Paseo de la Marina, que como todos sabemos pues están en muy avanzadísimo estado de desarrollo. Se está trabajando en este momento en los garajes porque posterior a la impermeabilización, según la sentencia judicial, posterior a la impermeabilización y después de comprobar que ya el error, el fallo, el defecto estaba subsanado, pues había que reparar lo que hubiese podido deteriorarse de los garajes de los bajos de la Marina y se está reparando en este momento, ¿no? Como bien hemos visto, pues se está terminando la obra y se está atendiendo también las sugerencias de los vecinos que ya han tenido ocasión de disfrutar del Paseo de la Marina. Por ejemplo, pues hay algunos vecinos de edad quizás un poco avanzada que han manifestado su descontento. Y para nosotros, desde luego, es agradable escuchar que también la gente nos manifiesta su descontento porque nos obliga a corregir fallos, que como en todo lo hay, ¿no? Su descontento porque los sillones, llamémoslo así, las piezas que se han puesto para sentarse, no tienen respaldo. Entonces, al tener una cierta edad, pues ellos requieren que haya un respaldo para poder disfrutar y sentarse cómodamente. Evidentemente, hemos tomado muy buena nota y dentro del
de que tenga una armonía con el resto del mobiliario urbano, se va a poner también, por supuesto, los asientos con respaldo. Otros vecinos han manifestado pues, su deseo de que, al no tener zonas de sombra el Paseo de la Marina, pues no se puede disfrutar del paseo durante determinadas horas del día, sobre todo en esta época, pues que el sol aprieta. Se van a instalar pérgolas para provocar que hayan zonas de sombra, desde luego también en armonía con el entorno, evidentemente, no como las que había antes, sino algo que no rompa el entorno, y para que también haya las zonas de sombra. Las zonas de juegos, de parques, desde luego están teniendo una aceptación increíble. Los parques están prácticamente a todas horas del día que se permita por la climatología, están llenos de niños jugando, con lo cual pues yo creo que nos tenemos que felicitar todos del acierto de haber instalado en el Paseo de la Marina zona de recreo para los niños, ¿no? Posteriormente se ha dado cuenta de las obras de remodelación de lo que era la antigua Facultad de Humanidades para convertirla en el colegio. Hace una semana concretamente que se han iniciado las obras. O sea, tengo que reconocer que yo pensé que todavía no estaba iniciada y me han asegurado, bueno, han confirmado telefónicamente que sí, que hace una semana que está iniciada, que está en plazo y que, bueno, pues terminará pues cuando termina el plazo de obra. No se puede olvidar que esta obra, junto con la de la adecuación de la antigua biblioteca, va a suponer 1.300 nuevas plazas de escolares en Ceuta. Es una muy buena cantidad. Sí que es cierto que hay que reconocer que en los últimos años, por imperativos de los presupuestos tan recortados que hemos tenido, pues no ha habido la ampliación suficiente de plazas escolares, pero poder sacar 1.300 plazas de una tacada consideramos que, bueno, que es una muy buena noticia y además en breves fechas. Hemos tratado también el desarrollo de las obras del campus universitario. El campus universitario está formada las obras por las instalaciones deportivas que ya venían requiriendo desde hace muchísimo tiempo, la pista de atletismo y demás. Hay que decir que esta obra es concertada con la Universidad de Granada, entre la Universidad de Granada y la ciudad de Ceuta, aproximadamente, a un 70-30%, pero adjudicada por la Universidad de Granada. Van a buen ritmo, están en plazo y terminarán, bueno, pues dentro de plazo, como bien he dicho. También hay otras obras complementarias dentro del campus universitario que nos corresponde a nosotros, que se están también ejecutando y no tienen absolutamente ninguna incidencia. Posteriormente, ya a estos temas que entraban dentro del orden del día, pues hemos estado hablando de distintos problemas en este momento en la ciudad. El problema, digamos, más actual es el tema de las medusas, que está provocando este año bastantes incomodidades a los usuarios de la zona de baño que tienen puestas las redes, que son Chorrillo, Ribera y Tarajal. Se está haciendo un seguimiento diario del tema de las medusas por medio de un biólogo. Es decir, hay un señor que a las 8 de la mañana ya está trabajando y detectando y viendo cuál es la situación. Él ha llegado a una serie de conclusiones, que las ha informado debidamente. ¿Por qué motivo este año están habiendo más medusas que habitualmente? Bueno, independientemente de que el cambio climático cada año nos está sorprendiendo y que es difícil prever, lo que sí es cierto es que él ha llegado a la conclusión, primero, de que en los días de poniente que hemos tenido, como se provocan unas olas que todos conocemos como borreguitos, pues cuando esas olas saltan la red, pues también se meten medusas. Eso en principio. Pero es que además este año las medusas están viniendo más pequeñas de lo que estaba previsto. Con lo cual se unen dos cosas. Probablemente las redes sean de un calibre demasiado grande para lo que está entrando y probablemente la medusa sea bastante más pequeña de lo habitual.
En cualquier caso, hoy mismo se va a hacer ya no contento con eso, hoy mismo se va a hacer una exploración subacuática por medio de submarinistas para ver si, además de esto, también pudiera haber defectos de rotura en las redes, en cuyo caso, desde luego, la empresa adjudicataria pues, tendría que repararlos. De todas formas, incluso así, se les ha dado instrucciones al servicio de la barcaza esta de retirada de detritus para que amplíe su horario de trabajo para que sea su trabajo más eficaz y pueda retirar dentro de las zonas de baño las medusas que hubieran podido entrar. Pero, en cualquier caso, hoy tenemos noticia. Esta mañana el biólogo nos ha llamado, estando precisamente reunidos, nos ha dicho que hoy hay muchas menos que otros días. Hoy apenas hay, pero nunca se puede decir, bueno, pues cantar victoria, porque hasta que no sepamos cuál es el problema, que se resolverá en la medida de las posibilidades, de nuestras posibilidades. Por otro lado, también se le ha ordenado a Urbaser, hablando de otro tema, lo que es toda la falda del Hacho. Se le ha ordenado a Urbaser que, con cargo, por supuesto, a ellos mismos, hagan una limpieza en profundidad de la parte afectada de la zona de planta de transferencia, que verdaderamente ofrece un aspecto que deja mucho que desear. Y con esto me pongo a vuestra disposición para contestar lo que deseéis. Todos los científicos, como buenos científicos que son, no se ponen de acuerdo entre sí en cuál es el motivo. Entonces, hay un cajón desastre que es el cambio climático. Hay otros, bueno, todos conocemos las distintas razones, otros que dicen que como digamos, el que consume habitualmente medusas son las tortugas, que tanto hay en esta zona, pero que hay una gran pérdida de tortugas, pues entonces, el caso es que las medusas están en toda la parte del Mediterráneo, eso es cierto. Nosotros lo único que podemos exigirle al biólogo es, independientemente de todo este tipo de teorías, es que con los remedios que ponemos, ¿por qué no están funcionando? Es decir, si el problema de las medusas se debe a que la red está rota, entonces eso sí que lo tenemos que solucionar. Sí que es cierto, hay otro tema también. Según dice el biólogo, las medusas están aproximadamente entre superficie y 2 metros, difícilmente en más profundidad. Por lo tanto, las redes, incluso estando rotas, pero por debajo de esa altura, tampoco sería un problema. Pero aún así, se van a revisar. Y si no están ancladas, en las zonas que pudieran no estar ancladas, aunque estuviera a mucha profundidad, porque al haber mucha profundidad, hay veces que dices, ¿para qué vas a seguir para abajo si la medusa está en 2 metros? Bueno, pues no. Como en el contrato viene que tienen que estar ancladas en toda su longitud, se va a exigir que se anclen en toda su longitud. Se ha estado abriendo por fases. Hombre, todos sabemos que nos gustaría que se cortase la cinta lo antes posible, pero lo que sí es cierto es que se están recibiendo determinadas recomendaciones de la ciudadanía, que son verdaderamente las que importan, en las que ellos piensan, y nosotros no lo hemos pensado, que intentamos solucionarla, como por ejemplo lo de los bancos con respaldo o lo de las zonas de sombra. Perdón. O lo de las zonas de sombra. Bueno, pues esto hace que se retrase un pelín, pero apenas días, porque tampoco eso se dice para no inaugurarlo. Es decir, se pueden poner los bancos después. Pero en cualquier caso va a ser muy pronto. Intentamos que esté terminado del todo, pero si vemos que por alguna razón, pues oye, las zonas de sombra van a tardar un poco más, pues se terminarán inaugurando. Sí, en relación precisamente a la mañana, ¿cuánto va a costar más la colocación de esos respaldos y de las pérgolas? Como eso es una idea que ha surgido recientemente, no nos ha dado tiempo ni siquiera a sacarlo a presupuesto, a licitación, ni tal. Francamente no tengo ni idea. Lo que sí es cierto es que si es necesario, son necesarios, efectivamente, no se habían pensado en que los sitios para sentarse son muy bonitos, pero no son adecuados para determinados sectores de la población, como son las personas de mayor edad. Bueno, pues se corrige, se van a poner y tal. Tampoco espero que suponga muchísimo más. Evidentemente yo no tengo ni idea de cuánto vale un banco público, me refiero a un banco para sentarse, no un banco de los otros. Pero en cualquier caso, si hay que ponerlo, pues se va a poner. Y las zonas de sombra, evidentemente, son de obligado cumplimiento, porque en Ceuta tenemos muy buena climatología y cuando el sol aprieta, es que aprieta de verdad. ¿Y presupuesto sobre
asfaltado, a esas calles adyacentes a las vías Claro, de los barrios, tiene que salir a licitación. Tendrá que salir a licitación, pedir presupuesto y... ¿Hay alguna novedad con respecto al tema de Bicesa y demás desde ayer? No, bueno, el tema de Bicesa desde ayer, novedades no hay. Únicamente, bueno, informaros que seguro que vosotros lo estáis casi mejor que yo, que la oficina en Bicesa, evidentemente, en ningún momento se ha cerrado, esta mañana se ha abierto, lo que sí no se ha atendido al público. Y por precaución, evidentemente, pues se había mandado incluso, se había ordenado a la policía local pues que protegiera alguna posible incidencia. No ha sido prácticamente necesario porque no ha habido absolutamente nada. Pero que quede muy claro que la oficina de Bicesa no se ha cerrado. Es que no es cierto. No se puede cerrar una oficina de la Administración Pública, salvo si es por una causa muy mayor. Lo que sí puede es dejar temporalmente de atender al público hasta que se vea y se organice qué está ocurriendo. Pero la oficina de Bicesa. Y en cuanto a todo lo demás, el jurídico que tiene encargado hacer la preceptiva, no me atrevería a decir denuncia, sino en poner en conocimiento de la autoridad judicial para que si ve algún ilícito penal, administrativo de cualquier tipo, sea el que actúe, está preparando la exposición de los hechos. Desde luego que a todos nos gustaría que, en cuanto suceda una cosa, tener capacidad de reacción inmediata. Pero hay cosas que requieren quizás un poco más de meditación, no por el hecho de demorarlo en el tiempo, sino porque las cosas tienen que ir bien fundadas y fundamentadas en determinadas ocasiones y creemos que esta lo merece. Entonces, también teniendo en cuenta que hay un fin de semana por medio, pero bueno, eso sería lo de menos. Normalmente el jurídico podría tener preparado en 48 o 72 horas esto. Desde ayer, pues lo tendría mañana, el lunes lo va a presentar. O sea, no es por demorarlo, ni por dilatarlo, ni por ver si esto se enfría, nada que ver con todo eso. Solamente que se le ha dado instrucciones muy precisas de que haga un buen trabajo. Y entonces él dice, si quieres un buen trabajo, necesito mi tiempo. Pues lo tienes. Ese es el caso. ¿Algún miembro del Gobierno ha hablado, se ha entrevistado con el señor Antonio López? No ha sido posible. Bueno, el señor Antonio López ha intentado hablar con algún miembro del Gobierno y este miembro del Gobierno no le ha atendido al teléfono, porque creo que todo lo que se ha dicho o se ha hecho ya está más que claro. En todo caso, el señor López o algún miembro del Gobierno, cuando tengan que hablar, lo hablarán delante del juez si la justicia lo considera necesario. El PSOE, a tener esta cuestión, ha pedido una comisión de investigación. Sí. ¿Qué te va a afectar esa comisión de investigación al seno de la Asamblea? Nosotros estamos abiertos a todas las comisiones de investigación que se pidan. Este tema es muy grave. Lo que sí quiero dejar bien claro es que, por supuesto que esto suena muy mal, desde luego que sí, desde el primer momento. Pero lo que tiene que quedar una cosa muy clara. El presidente dejó diáfano en muchas ocasiones de su investidura, hasta nuestra propia investidura, que esta legislatura iba a estar, iba a ser manifiestamente transparente, o sea, y además de consenso, junto con el resto de los grupos. La actuación del presidente en el día de ayer, a mí particularmente, me parece impecable. Es decir, cuando el presidente de la ciudad, a las 8, no eran las 8 de la mañana, tiene noticias de lo que está ocurriendo, en el minuto 1, por no decir en el minuto 0, da orden de traer todas las llaves de todos los pisos de esa promoción a Presidencia. Y las llaves están desde entonces en una caja fuerte en Presidencia. Y de ahí no van a salir. Es decir, esa actitud. Y por supuesto, después ya, pues nos convocó a un gabinete de crisis para exponer lo que estaba ocurriendo. Algunos ya estaban más o menos enterados, pero por lo menos para consensuar las medidas a adoptar. A partir de ese momento ya sí empezamos a ver cómo tratar de perjudicar lo menos posible a la población y de que los afectados fueran lo menos afectados posible. Pero cuando una persona que tiene la autoridad como es el presidente, lo primero que hace es coger las llaves y llevárselas y custodiarlas él personalmente, eso dice mucho de la transparencia y de la forma de actuar transparente que tiene este Gobierno. A mí me parece que eso, o sea, podía haber dicho, bueno, pues mira, ya está la lista, venga, entregamos las llaves y aquí no ha pasado nada y venga. No, de eso nada. Esto se va a aclarar y lo va a aclarar un juez, o la Fiscalía, o quien tenga que aclararlo.
y las llaves van a estar custodiadas en una caja fuerte de Presidencia hasta el momento que haya que entregarlas. Sí, a lo largo de la jornada de ayer, en todas estas actuaciones, ¿se pusieron ustedes en contacto con el resto de grupos de la Asamblea para comunicarles qué era lo que estaba sucediendo? No tengo noticias. Yo personalmente estuve todo el día. Sé que hubieron, ahora que lo mencionas, hubieron WhatsApps. Yo, es que me vais a perdonar, pero todavía no tengo el teléfono corporativo. Los de antes sí. Hubieron WhatsApp entre distintos grupos, miembros de la Asamblea de los de antes y miembros de la oposición de los de antes también. Y estuvieron, digamos, sugiriendo, los miembros de la oposición, oye, ¿sería conveniente o no sería conveniente? Es decir, siempre dentro de una buena línea de que ellos creo que tienen muy claro de que independientemente de que se puede errar en el nombramiento de una persona que puede resultar desleal, simplemente digo eso, se puede errar, porque somos humanos. Lo que sí es cierto es que ellos no han podido percibir ningún tipo de trama para dar vivienda de aquella manera, por lo que comentaban vía WhatsApp. Es decir, oye, habría que hacer esto, habría que hacer una comisión o habría que hacer tal, pero siempre dentro de una oposición constructiva y sugiriendo medidas a tomar constructivamente, o sea, desde un punto de vista muy positivo. En eso tengo que felicitarles. ¿Existe realmente algún tipo de trama? No, absolutamente no. No, lo que pasa es que es lo que pudiera parecer, y más en los tiempos que estamos viviendo. O sea, yo creo, efectivamente, y yo me meto también, aunque acabo de empezar, yo me meto, creo que los políticos seguramente nos hemos ganado a pulso el que se nos mire con lupa y se piense mal. Nos toca ahora reparar el daño que otros indeseables, seguramente pocos, pero desde luego muy importantes, han hecho, reparar ese daño. Entonces, se puede llegar a pensar de que esto es una trama, que es que resulta que las casas se iban a dar a dedo, que ya estaba todo el pescado vendido antes de empezar. En fin, pena en absoluto. Precisamente se ha actuado de la forma que se ha actuado para evitar eso, para evitar que se pueda pensar eso. Y a partir de este momento, cuando se constituya la Comisión Local de la Vivienda, que es la que tiene que determinar los baremos, los adjudicatarios y tal, formada por miembros de todos los partidos políticos de la Asamblea, entonces empezará el proceso de selección de cuáles son los adjudicatarios que, por las razones que el baremo determine, sean los que tienen derecho a esa vivienda. Pero ¿qué se va a pensar si no? Es decir, ¿qué piensa el Gobierno si alguien ha hecho una lista y quería darles las llaves de las casas a unas personas? ¿Qué piensa el Gobierno? ¿Por qué se hace eso? Es decir, ¿no tiene ninguna hipótesis? El Gobierno sí, cada uno tenemos una especulación, pero eso se lo tendrías que preguntar a quien lo hizo. O sea, yo tengo mi opinión personal, probablemente no coincida con algún miembro del Gobierno, pero son puras especulaciones. Eso tendría que contestarlo el que lo hizo, por qué lo hizo. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad.